Bien, iniciamos el trabajo de hoy dándole continuidad a lo que venimos haciendo. Entonces, continúa problema 12. Habíamos resuelto este problema en forma escalar, nos falta en forma vectorial. Entonces vamos a hacerlo de esa manera, en forma vectorial. Lo estoy escribiendo para que usted tenga clara la situación de cálculo, ¿no? En forma vectorial. A ver, recordamos que hay un tiro parabólico. Me voy a referir a eso. Entonces, hay un proyectil que es lanzado al aire con un ángulo de inclinación y entonces su trayectoria nos dibuja una parábola, más o menos como lo que estoy dibujando. Vamos a suponer que nuestro proyectil está por aquí. Ahí está nuestro proyectil. Y en esa parte usted va a tener lo siguiente. Lo que habíamos visto era que había una aceleración tangencial, pero esta aceleración tangencial puede descomponerse en una horizontal. Está llegando Calderón Byron. Calderón. Ya. En una horizontal y otra vertical. Entonces la idea es que si esta es la aceleración tangencial, AT, acá sería ATX, aceleración tangencial horizontal, y esta de acá sería aceleración tangencial vertical. El ángulo phi estaría por aquí, ¿no? El ángulo phi, este ángulo. Y recuerde que esto forma el paralelogramo, ¿no? Esto, cuando vimos vectores, vimos que se forma el paralelogramo donde la diagonal es la resultante. En este caso, la resultante se llama aceleración tangencial. Y lo demás, pues, se mantiene, ¿no? Hay una velocidad de lanzamiento. ¿Qué más tenemos ahí? Un ángulo. Esta es la velocidad de lanzamiento. Tengo el ángulo teta. Los demás detalles se mantienen. Bueno, escribí esto para tener la idea de lo siguiente. A ver, en forma vectorial, la gravedad se la grafica así, gravedad con una flechita arriba, se lee gravedad vectorial, ¿no? Es igual a 0 y, o sea, no tiene nada que ver con la horizontal y siempre va dirigido hacia abajo, por eso es negativo, 9,8 J, o sea, totalmente vertical, porque tiene J,
Carlos Vasco está llegando, interrumpiendo. Metros sobre segundos cuadrados. Así se escribe gravedad en forma vectorial. Ahora, en el problema, esta gravedad vectorial representa la resultante entre aceleración tangencial más la aceleración normal. Si suma vectorialmente estas dos aceleraciones, me va a dar también la gravedad. Bien, esa parte es interesante, ¿verdad? Ahora, vamos a determinar la medida de la aceleración tangencial horizontal. Entonces, la aceleración tangencial horizontal viene a ser igual al valor de la aceleración tangencial, que ya fue determinada en forma escalar, por el seno del ángulo phi. Entonces quedaría aceleración tangencial horizontal. El valor de la aceleración tangencial que sacamos fue 3,051 metros sobre segundos cuadrados por el seno del ángulo phi, que fue determinado anteriormente, 71,86 grados. Entonces, sería aceleración tangencial horizontal igual, me va a salir 2,90 metros sobre segundos cuadrados. Esa es la medida. Ahora, en forma vectorial, esta aceleración tangencial X, en forma vectorial, se le escribe, a ver, 2,90 y, porque está horizontal, metros sobre segundos cuadrados. Esta sería la aceleración tangencial horizontal en forma vectorial. De la misma manera que hicimos aceleración tangencial horizontal, hacemos aceleración tangencial vertical. La medida equivale a decir la aceleración tangencial por el coseno del ángulo phi. Compare las dos fórmulas, se varía solo en la función trigonométrica. Entonces, la aceleración tangencial Y sería igual al valor de 3,051
metros sobre segundos cuadrados por el coseno del ángulo de 71,86 grados. Entonces tendríamos que aceleración tangencial Y es igual, hacemos las operaciones y me da 0,95 metros sobre segundos cuadrados. En forma vectorial se escribiría aceleración tangencial vertical como vector, ¿no? Eduardo Romero, ¿qué le pasó a Eduardo Romero? Está llegando recién. Dios santo. Igual, como esto es vertical hacia abajo, tendría el signo negativo, menos 0,95. El signo menos es porque está dirigido hacia abajo. J significa vertical. Metros sobre segundos cuadrados. Ahí yo tengo entonces los valores, en este caso, de la aceleración tangencial vertical. Voy a pasar a otra pizarra por espacio. Bien. Entonces voy a seguir trabajando y digo que la aceleración tangencial, entonces puedo decir que la aceleración tangencial en forma vectorial es igual a la aceleración tangencial horizontal más la aceleración tangencial vertical, vectorialmente. Luego, la aceleración tangencial en forma vectorial va a ser igual a la aceleración tangencial en X, sería 2,90 y la aceleración tangencial en Y, negativa, ¿no? 0,95 J metros sobre segundos cuadrados. Ya esta sí ya es una respuesta de la aceleración tangencial en forma vectorial. En forma vectorial. Bueno, por otro lado, para hallar la aceleración normal, entonces podemos decir así mismo se sabe que la gravedad, que ya lo dijimos, equivale a la aceleración tangencial más
la aceleración normal. Si de esta ecuación despejamos aceleración normal, entonces quedaría aceleración normal igual a la gravedad en forma vectorial menos la aceleración tangencial. Entonces yo puedo decir que la aceleración normal es igual a la gravedad, que ya dijimos equivale a 0 y menos 9,8 J metros sobre segundos cuadrados, menos la aceleración tangencial, que es la respuesta anterior, 2,90 y menos 0,95 J metros sobre segundos cuadrados. Entonces yo tengo aquí una expresión que me permite hallar la aceleración normal en forma vectorial. Paso a otra pizarra y puedo decir que la aceleración normal en forma vectorial resulta de menos 2,90 y menos 8,85 J metros sobre segundos cuadrados. Esta sería ya una respuesta de la aceleración normal en forma vectorial. Ahora, ¿cómo sabemos que eso está correcto? Usted puede hacer una comprobación. Comprobación. ¿Cómo realiza la comprobación? Si quiere hallar la aceleración normal en forma escalar, puede partir del vector, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a trabajar con la aceleración tangencial y aplico la fórmula pitagórica. El valor de X, que es 2,90, lo eleva al cuadrado y le suma el valor de J, que es menos 0,95, lo eleva al cuadrado. Y afuera pone la unidad de medida, ¿no? Entonces aquí le va a salir el valor escalar de la aceleración tangencial.
Entonces yo tengo aquí que elevar 2.90 al cuadrado y sumarle el otro valor, 0,95 negativo, al cuadrado. Me da 9,3125. Y la unidad pues que queda afuera es metros sobre segundo cuadrado. Al extraer la raíz le va a dar 3,051. metros sobre segundos cuadrados. Y usted chequea si ese es el valor que le salió de forma escalar, y efectivamente sí es. Entonces está correcto la aceleración tangencial. Lo mismo va a ser con la aceleración normal. Todo es comprobable, ¿verdad? Entonces aquí aplica la misma fórmula pitagórica. En este caso es menos 290 elevado al cuadrado más menos 8,85 elevado al cuadrado, hasta ahí la raíz. La unidad de medida pues es la misma, metros sobre segundos cuadrados. Entonces la aceleración normal sería igual, habría que operar negativo 2.90 al cuadrado, ya da positivo, ¿no? Y el valor de 8.85 negativo elevado al cuadrado también da positivo. Me da 86,7325. Saque la raíz cuadrada de eso y obtiene lo siguiente. 9,31. Metros sobre segundos cuadrados. Y efectivamente, si usted compara con los valores escalares, este es el valor que se obtuvo. Entonces, está comprobado que los cálculos están bien hechos. Entonces, la aceleración tangencial y la aceleración normal la hemos calculado de dos formas. La forma escalar, que es la medida, y la forma vectorial, que la hemos expresado, y luego hemos comprobado que sale lo mismo si usted calcula el módulo de cada vector, le da el valor escalar. Hasta ahí el ejercicio 12. Bueno, ahora vamos a ver otras diapositivas para avanzar un poquito. Entonces, tenemos ahora el tema de movimiento circular. Es decir, que pasamos ya del movimiento parabólico, de tiro parabólico, al movimiento circular. La expresión circular ya nos ubica en círculo, en circunferencia. ¿Cuántas veces hemos visto movimientos circulares? O sea, que nos dibujen una trayectoria de una circunferencia. En la imagen usted ve a alguien que está con un hilo haciendo girar un cuerpo, ¿verdad? En forma circular. A eso se refiere una rueda de bicicleta, una rueda de vehículo.
la rueda moscovita. Bueno, cuántas cosas que se mueven en forma circular vienen a su mente. Entonces piense usted en un baile cuando usted hace un movimiento circular. Bueno, en todo caso, tantos ejemplos que pueden darse en nuestra vida, en nuestra convivencia, que tienen este tipo de movimiento. Si leemos la diapositiva, ¿qué dice? Se define el movimiento circular de un cuerpo o partícula como aquel cuya trayectoria es una circunferencia. El movimiento circular se produce cuando una fuerza externa, es decir, fuera del cuerpo, llamada centrípeta, actúa en forma perpendicular a la trayectoria que describe el movimiento. Indudablemente, pensemos en lo que está ahí viendo como imagen. Para que un cuerpo se mueva en forma circular, tiene que haber una fuerza que esté dirigida hacia el centro del círculo. ¿Correcto? A esa fuerza que esté dirigida hacia el centro del círculo se le llama fuerza centrípeta. En la figura hay unos vectores que dicen AC, AC. Eso es aceleración. Porque si hay fuerza, hay aceleración. Recuerden ustedes que eso está ligado. Entonces, esa aceleración se llama aceleración centrípeta porque está dirigida hacia el centro del círculo. Y hay otros vectores que dicen V1, V2. Eso, en cambio, marca la velocidad lineal o de avance, ¿no? La velocidad lineal. Porque ya vamos a ver que en el movimiento circular hay dos tipos de velocidades. La velocidad lineal y la velocidad angular, o sea, la velocidad con la que cambia el ángulo. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, tenemos la siguiente. Movimiento circular uniforme. Bueno, en este tipo de movimiento circular vamos a tener algunas características, pero de manera general, yo puedo decirle que el movimiento circular son de tres tipos. El circular uniforme, el circular variado y el circular uniformemente variado. En física, tres tipos de movimiento circular. En el primer caso, movimiento circular uniforme, vamos a mantener constante una velocidad que se llama velocidad angular. Y en cambio, la velocidad lineal, o sea, la de avance, está siempre cambiando de dirección. En este movimiento, como se dice ahí, varía la dirección. Un ejemplo está en un satélite que gira alrededor de la Tierra, puede ser natural o artificial. Si está girando alrededor de la Tierra, ese es un movimiento circular, como el movimiento de la Luna o de cualquier otro satélite alrededor de su planeta. Bien, tenemos en cuenta entonces que el movimiento circular uniforme, la velocidad angular es constante. Los términos utilizados en el movimiento circular uniforme son varios. En la diapositiva ustedes pueden ver 8 términos. Veamos qué significa cada uno de ellos. Desplazamiento angular se refiere al ángulo que está variando en el movimiento, ¿no? El arco recorrido, que se lo simboliza con la letra E, es la dimensión lineal con el que el cuerpo se desplaza a lo largo de la circunferencia. Por eso dice arco recorrido. El número de revoluciones es el número de vueltas que puede dar un objeto que efectúa un movimiento circular. La frecuencia es, en cambio, el número de vueltas en la unidad de tiempo. O sea, por ejemplo, vueltas por segundo. Ahí hablamos de frecuencia. El periodo, en cambio, es el tiempo de una vuelta. En el caso, por ejemplo, de la Luna que gira alrededor de la Tierra, ¿cuál es el periodo? Es de 28 días, ¿no? Un mes aproximadamente. Velocidad angular
se refiere a la rapidez con la que está cambiando el ángulo. Velocidad lineal o tangencial se refiere a la velocidad de avance en forma lineal y se le dice tangencial porque es tangente a la circunferencia. Y la aceleración centrípeta es la aceleración que produce la fuerza centrípeta, que está dirigida hacia el centro. Usted ve en la imagen cómo es que varían cada una de estas magnitudes. Hay una aceleración, en este caso centrípeta, la que está dirigida hacia el centro, el vector velocidad lineal o tangencial, y en el centro hay una velocidad angular. Es para que vaya familiarizándose con esos vectores y con la ubicación de cada uno de ellos en un plano circular, ¿no? Fórmulas usadas en el movimiento circular uniforme. Estas sí son algunas, pero hay que tratar de memorizarlas. Al menos ahora es importante que usted vaya sabiendo el significado de cada uno de los símbolos. La primera fórmula nos dice ángulo igual a velocidad angular por tiempo. La primera fórmula, repito, ángulo igual a velocidad angular por tiempo. Segunda fórmula, arco igual ángulo por radio. Repito, arco igual ángulo por radio. Tercera fórmula, arco igual a velocidad por tiempo. Esa velocidad es lineal, ¿no? Velocidad lineal por tiempo. Repito, arco igual velocidad lineal por tiempo. Cuarta fórmula, circunferencia igual a 2pi por radio. Cuarta fórmula, circunferencia igual a 2pi por radio. Quinta fórmula, diámetro igual a 2 radios. Diámetro igual a 2 radios. Sexta fórmula, número de vueltas o revoluciones es igual arco recorrido dividido para circunferencia. Repito, número de vueltas o de revoluciones es igual al arco recorrido dividido para la circunferencia. Se refiere a la longitud de la circunferencia, ¿no? O sea, medida en unidades de longitud. Séptima fórmula, número de vueltas o revoluciones igual al ángulo sobre 2pi. Ángulo sobre 2pi igual entonces a número de vueltas también. Octava fórmula, frecuencia igual al número de vueltas sobre tiempo. Repito, frecuencia igual número de vueltas o revoluciones, se puede decir, sobre tiempo. Novena fórmula. Hay una T mayúscula, ¿no? Que significa periodo. Igual a tiempo sobre número de vueltas. Periodo igual a tiempo sobre número de vueltas. Décima fórmula. Frecuencia por periodo es igual a 1. Frecuencia por periodo igual a 1. 11. Fórmula 11. Velocidad angular igual a 2pi sobre periodo. Velocidad angular igual a 2pi sobre periodo. Fórmula 12. Velocidad lineal igual a velocidad angular por radio. Fórmula 12. Velocidad lineal igual a velocidad angular por radio. Fórmula 13. Aceleración centrípeta igual a velocidad angular elevado al cuadrado por radio. Repito, fórmula 13. Aceleración centrípeta igual al cuadrado de la velocidad angular por el radio. Fórmula 14. Aceleración centrípeta igual al cuadrado de la velocidad lineal sobre radio. Fórmula 14. Aceleración centrípeta igual cuadrado de la velocidad lineal sobre radio. Y fórmula 15. Aceleración centrípeta igual a velocidad angular por velocidad lineal o tangencial. Repito la última fórmula. Fórmula 15. Aceleración centrípeta igual
a velocidad angular por velocidad lineal o tangencial. Bueno, ustedes pueden ver en la figura también lo que es un radián. Un radián es cuando el radio equivale al arco, es decir, que la longitud de ese arco equivale también al radio. Ahí se obtiene un radián. Por eso es que se dice que en una vuelta, ¿cuántos radianes hay? Hay 2 pi radianes. Si usted multiplica 2 por el valor de pi, le va a salir 6,28. O sea, en una vuelta caben o entran un poco más de 6 radianes. Eso para que ustedes recuerden algo de geometría. Otro tema importante es la transmisión del movimiento circular uniforme. Eso lo vemos, por ejemplo, en una bicicleta, ¿no? Que la cadena va de una rueda dentada a la otra rueda dentada en la parte trasera. Ahí se transmite el movimiento circular. En todo caso, cuando hay una transmisión de movimiento de una rueda a otra, mediante cuerdas, dientes, cadenas o bandas, debe tener presente que siempre se conserva la velocidad lineal, o sea, la de avance, pero varía la velocidad angular. Y entonces se cumple una relación matemática que se habla de relación inversa, como se muestra al final de la diapositiva mediante esa forma. W1 sobre W2 igual a R2 sobre R1. Eso significa que las velocidades angulares de las ruedas están en forma inversamente proporcional a los radios de cada rueda. Eso se cumple, efectivamente, si ustedes han visto en un asadero de pollos, los pollos están girando lentamente, suave, para que reciban el calor de la brasa, mientras que la rueda que está en el motor, en la parte inferior, usted la va a ver que gira rápidamente. Esa rueda es más pequeña, o sea, en radio. Mientras que la rueda que hace mover a los pollos es una rueda más grande, tiene una dimensión de un volante. Entonces, en las ruedas grandes, la velocidad angular es menor. Y en las ruedas pequeñas, la velocidad angular es menor. Es mayor, perdón. Entonces, ahí se cumple una relación inversa. Mayor radio, menor velocidad. Y a menor radio, mayor velocidad. Una relación inversa. El otro movimiento que habíamos hablado es el circular variado. Eso es lo que ocurre en nuestra convivencia. Cuando viajamos, por ejemplo, en un vehículo, las ruedas están con movimiento circular variado, porque el vehículo a veces frena, a veces para, a veces acelera. Entonces eso hace que el movimiento circular no sea uniforme, sea variado. Cuando ocurre eso, pues la aceleración centrípeta también varía. Hay una aceleración tangencial, que es la aceleración del vehículo, y hay una aceleración angular. O sea, aparecen unos nuevos términos, aparte de lo que ya hemos visto en el movimiento circular uniforme. Es lo que ocurre en nuestra convivencia diaria o en los transportes de vehículos que utilizan ruedas. Movimiento circular variado. Pero hay un término que también se utiliza mucho en física, circular uniformemente variado. O sea, es variado, pero lo hace en forma tal que esa variación es uniforme. Entonces, allí aparece un concepto nuevo en el que dice que el movimiento circular uniformemente variado de un cuerpo o partícula es movimiento circular cuya aceleración angular, ahí está el símbolo, es constante. Es decir, que la variación de velocidad angular en la unidad de tiempo se conserva durante la ejecución del movimiento rotacional. En la figura, usted ve que al principio hay una velocidad, luego al final hay 2 velocidades y esto puede seguir aumentando, pero en forma
tal que esa variación es uniforme. No es al azar, se cumple con una ley. Está relacionado con el movimiento del vehículo si éste lleva un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Principales fórmulas del MCV, o sea, movimiento circular uniformemente variado. Aparecen 7 fórmulas más que también hay que memorizar o aprenderlas para aplicarlas en el desarrollo de problemas. La primera dice aceleración angular, es alfa, ¿no? En el alfabeto griego, aquí representa aceleración angular. Es igual a la diferencia de velocidades angulares sobre tiempo. Eso significa velocidad angular final menos velocidad angular inicial sobre el tiempo. Otra fórmula, la 2, dice aceleración lineal o tangencial es igual a aceleración angular por el radio. La tercera, ángulo igual a velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo cuadrado. Esa fórmula se parece mucho a la fórmula de espacio que se utiliza en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Lo único que ha cambiado es la simbología de espacio por ángulo, la de velocidad lineal inicial por la de velocidad angular inicial y la de aceleración lineal por aceleración angular. La fórmula 4 habla también de aceleración angular y esta puede ser calculada dividiendo velocidad angular final al cuadrado menos velocidad angular inicial al cuadrado, todo sobre 2 ángulos. La quinta fórmula, aceleración centrípeta inicial, velocidad angular inicial al cuadrado por el radio. La sexta, aceleración centrípeta final, es igual a velocidad angular final al cuadrado por el radio. Y la séptima, aceleración total, igual a aceleración centrípeta más a la aceleración tangencial, pero esto en forma vectorial. Hay vectores allí. En la figura hay una forma de interpretar esto de movimiento circular uniformemente variado, acelerado, cuando la aceleración angular tiene el mismo sentido que la velocidad angular. Usted ve, está hacia arriba la aceleración angular y también hacia arriba la velocidad angular. Se muestran vectores de aceleración tangencial y el eje de giro, a la vez que nos muestra el origen y el radio de la circunferencia que describe el cuerpo que está en movimiento. Hasta ahí la presentación de diapositivas. Vamos a dejar de compartir para recibir alguna pregunta, alguna cosa de interés.